La Criatura presenta a Bachillerato Trans Mocha Celis, espacio educativo inclusivo y no excluyente, con orientación en diversidad de género, sexual y cultural. ¿Nos toca ahora? Sí, les toca a ustedes. Muy bien. Bueno, mi nombre es Francisco, soy director del Bachillerato Trans Mocha Celis. Leía recién una frase de una intervención que hicieron en el baño, que acaba de publicar Marlene Guayar, que dice, esta noche vi la karateca, las trabas tienen mucho que enseñarnos. Y la verdad que sí. El bachillerato nace el 11 del 11 del 2011 y en ese proceso de, digamos, de configuración de este bachillerato trans, creo que nosotros y nosotras aprendimos mucho más de las compañeras que vinieron a poder generar también este espacio que es casi performático. Mocha Celis ya tiene 7 años, 5 camadas de egresados y egresadas y una infinidad de cosas que se han producido a partir de ese espacio, que lo habíamos pensado como un espacio de inclusión, pero hoy creemos que es un espacio de resistencia. El bachillerato Mocha Celis está en Chacarita, en Federico Lacroze, en un edificio que es recuperado del desguace que fue en los años 90, todo el tema de los ferrocarriles, un edificio abandonado que fue recuperado por la Mutual Sentimiento y que nos cedió el espacio para que comencemos ahí. En principio estaba destinado sobre todo a la población travesti y trans que estaba en situación de prostitución, donde no había ofertas educativas. Desde el horario, ¿no? Se pensó un horario a la tarde, porque los bachilleratos de adultos, la mayoría eran por la noche, destinado a los hijos y las hijas de los trabajadores, pero las compañeras trans no tenían un espacio donde poder finalizar sus estudios, ¿no? Y tenía que ver, nos juntamos una serie de activistas que veníamos trabajando en distintas áreas. En mi caso venía del área audiovisual, y ahí fui cuando conocí a Luana Berkins. Fuimos a contar la historia de la cooperativa Nadia Echazú y Luana Berkins nos dijo, marica, no, acá no van a venir a grabar nada, ¿cuál es la representación que ustedes tienen de las travestis? ¿Qué es lo que ustedes van a mostrar de nosotras? Y nos mandó a leer la Gesta del Nombre Propio y Cumbia, Copeteo y Lágrimas, 2 libros que arrojaban datos como que el promedio de vida era de 35 años, ¿no? Tiempo después Luana nos llama y nos dice, ahora sí, vamos a contar la historia, pero vamos a hacer nosotras en primera persona. Esa fue mi historia en el acercamiento al movimiento travesti trans, y en el medio nos fuimos cruzando con un montón de personas que empezamos a pensar por qué no había un espacio que posibilitara o que diera que abriera el abanico de posibilidades, ¿no? Para que las compañeras también puedan elegir. Y así fuimos gestando el bachillerato Mocha Celis. Y no me quiero extender demasiado porque lo importante, como nos enseñó Luana, es los relatos en primera persona. Como vieron hace poquito en el bloque anterior, la karateca, también es una de las cosas que sale del Mocha Celis al cruzarnos con historias donde ninguno de nosotras y nosotras estamos exentos de reproducir las mismas violencias que el sistema nos propone, ¿no? Digo, este momento del G20 y este avance de la derecha no solamente viene por el territorio como está sucediendo, justo en el barrio de Chacarita también, ¿no? Digo, donde se están vendiendo los terrenos y levantando las vías para hacer negocios inmobiliarios, sino que vienen también por el territorio identitario, vienen por el territorio de las ideas
y nos hacen creer que no hay salida, ¿no? Nos hacen creer que estamos destinados y destinadas a que esto avance y no tenemos más opciones que esperar una posible elección con la ilusión de que las cosas cambien. No sé todavía qué es lo que nos pasa, que no hemos podido unificar todas estas luchas que hoy se encuentran en este espacio y poder ponerle un freno a todo este avance, donde encontramos compañeros y compañeras de pueblos originarios, movimientos villeros, trabajadores despedidos, espacios, la utilización de la calle, ¿no? Del espacio público, donde avanzan con códigos, nuevamente los códigos contravencionales, como está sucediendo en La Plata. Tenemos que unificar todas esas luchas y poder ponerle un freno a toda esta situación, si no, la derecha es muy inteligente y ha avanzado ya en Brasil y nos hace tener miedo, y el miedo nos paraliza. Desde Mocha Celis estamos tratando de que el miedo no nos paralice y de generar muchas más cosas que la terminalidad educativa, porque trasciende el aula y como les decía recién, vieron esta obra en la que, bueno, Vivi siempre me pide que cuente esta parte de la historia, en la que cuando comenzamos el bachillerato, muchas compañeras no podían pagar la SUBE. Entonces empezamos a pensar pedagogías que permitan poner en valor los conocimientos que cada una traía, ¿no? Pensar desde la pedagogía freudiana, freireana sería, no freudiana, sino freiriana. Desde la pedagogía de Paulo Freire, pensar un poco también, bueno, cómo estos saberes que cada quien trae los podíamos poner a rodar en las aulas o en otros espacios. Y así pensamos en los cursos de formación profesional o los cursos de verano o los talleres de verano que después se fueron extendiendo en el tiempo. Y Viviana venía desde Pilar, tomaba 2 o 3 colectivos con 2 horas de viaje para terminar sus estudios, venía con su hermana. A veces no comían, juntaban las colillas de cigarrillo del piso para poder darse un pequeño placer de fumar, por ejemplo. Y le proponemos a Vivi que empiece a dar los cursos de defensa personal, ¿no? Que ella, quíntuple campeona mundial de artes marciales, pudiera dar esos cursos. Su compañero David era de Perú. Vivi tenía cierta xenofobia, ¿no? Con los peruanos, no se quería juntar demasiado porque había como un imaginario también construido, el mismo que construyeron los medios para con las travestis, por lo cual David tampoco quería tener mucho vínculo, ¿no? Todo bien, comparto el espacio, pero hasta ahí. Porque, por supuesto, él recibía las mismas violencias, estudias con los putos, estudias con las trabas, vos sos maricón. Y eso lo hacía sentir incómodo, pero sin embargo el horario le convenía, como a muchas personas, porque en principio, como les decía, fue para las personas trans y travestis, pero empezaron a llegar madres solteras, mujeres mayores de 50 años, afrodescendientes, migrantes, todo lo que el sistema educativo expulsa, todo lo que el sistema educativo no le sirve, incluso el propio ministerio llamando por teléfono diciendo, che, tengo un problemita en tal escuela, yo creo que ustedes lo van a poder resolver. Y nos mandaban todo lo que el sistema en sí no quería modificar, ¿no? O que hacía ruido o que rompía con la norma. Fue así que Vivi empezó a dar clases de defensa personal. Cuando le robaron el celular no tenía cómo reponerlo, entonces esto le empezaba a servir para pensar en eso, pero tampoco las clases le daban para sostener, venir, comer, viajar y comprarse ese celular de nuevo y reponerlo. David trabajaba en una feria y le ofrece un celular. Ella le dice que no lo puede pagar y David le dice, bueno, vos me enseñás a pelear y yo te doy el teléfono y con eso te pago, ¿no? Porque siempre David la miraba desde lejos ahí cómo peleaba, pero no se animaba como a participar. Así que ahí empezó ese intercambio que fue haciendo que se rompa la xenofobia que por ahí arrastraba Viviana y la transfobia que arrastraba, esa transfobia estructural, digamos, del propio sistema que arrastraba David. Eso terminó en esta obra de teatro que se llama La Karateka, en
en lo cual hizo que ambos se conviertan en actores y actrices, puedan contar su historia. También dan clases de defensa personal feminista en muchos espacios. David hace las veces de machirulo, entonces Vivi lo revolea de un lado para el otro, demostrando las técnicas que hay que aplicar. Pero eso es solo un ejemplo de todo lo que pasa en el bachillerato trans Mocha Celis. Y les dejo con Victoria, que es docente y una de las fundadoras también del espacio, y luego con Vivi para que cuenten sus relatos en primera persona. Sí, la primera pregunta por ahí es ¿qué otras cosas pasan? Por ejemplo, que las chicas puedan descubrir que pueden ser poetas, que les fue negado. Otras cosas que pasan es que toda persona que transcurre en el Mocha Celis sale transformado también. A mí me transformó como persona y como docente. Soy profesora de lengua y literatura y soy activista por la educación sexual desde el año 2008. El mejor posgrado que podía hacer en mi vida es sentarme en un curso con 20 trabas, que como nos dijo Loana, con que se reciban 20 trabas, con lo cabeza dura que son para estudiar, nos podemos quedar contentas. Y bueno, ya muchas más se recibieron. Una pregunta que nos hicieron mucho es ¿por qué una escuela especial para travestis? Nos pasaron muchas cosas, como que nos vinieran a hacer notas de otros países y que el título fuera una escuela para ser travesti. Y así nos pasaron un montón de cosas, como si pudiéramos enseñarles. Lo que sí pasó es que ellas nos enseñaron un montón de cosas. A mí me enseñaron a tirar todas las estructuras que yo tenía, que me di cuenta que eran todas impuestas, y me cambió como docente, porque me veo en la obligación de llevar todo lo que aprendo al resto de las escuelas. Pero eso es lo más importante. ¿Cómo hacemos para no invadir el espacio trans, pero a la vez estar en un aula y dar clases? Entonces, lo más importante es, primero ayudar y dar herramientas para que entiendan por qué la calle es esa jungla en la cual las miradas van a meterse como dagas, porque eso lo aprendí con ellas, las veces que salíamos a la calle. No me había pasado antes salir con 20 o 30 travestis a la calle y ver cómo las miran. Tenía ganas de trompearme con todo el mundo, la verdad. En vez de eso, bueno, dije, yo les tengo que dar herramientas para que entiendan por qué están donde están y de qué forma tienen que tener orgullo de ser lo que son. Porque están siendo todo lo que la sociedad dice que no tienen que ser. El capitalismo necesita que la gente siga encerradita en su cajita binaria. Entonces ya poder salirse de ahí es un modo de resistencia, es un modo de enseñar. Y bueno, una de las mejores cosas que me pasó fue tener a Viviana. Este es el modo en que le voy a ir pasando el micrófono a Viviana, porque la palabra la tiene que tener ella, que es descubrir que a veces en el aula solamente con conectarse y dar alguna poesía y decirle, vos podés escribir también. Puede pasar que se despierten cosas que ellas no sabían que podían hacer, porque la sociedad se ensaña tanto con decir, vos no podés, que a veces se olvidan de que por ahí podían ser escritoras, por ejemplo. Que por ahí podían, en vez de llorar tanto por algún amor, también escribirlo y dejarlo ahí en ese papel y poder seguir adelante. Esta es la forma en la que te voy a pasar el micrófono, Viviana. Bueno, yo voy a pasar a contarle cómo llegué yo a la Mocha Celis. Yo tengo 48 años. Cuando tenía 11 años yo terminé mi primaria, pero terminé mi primaria siendo una criatura trans. Yo soy trans desde los 8 años. Claro que en la primaria era invisible ante los demás, era fácil andar entre la sociedad y ser trans, porque nadie esperaba ver una criatura trans en los 70 y pico. No habían trans en las calles, estaban todas escondidas en las sombras, salían solamente para ir a trabajar a la noche y correr antes que se haga de día para no caer en cana. Los edictos policiales nos criminalizaban y la sociedad también. Cuando los vecinos veían que una persona trans caminando de día por la calle, la identificaba el patrullero, la policía y te
te detenía, se violentaba contra tu cuerpo, te arrastraba al patrullero y te metían en cana, la gente terminaba por decir, algo habrán hecho, por eso van en cana, lejos de entender que solamente queríamos ser, porque se nos acusaba de prostitutas, porque era fácil para ellos creer que la travesti, porque se vestía como queríamos vestirnos, ellos querían que solamente éramos prostitutas, porque no vienen en las zonas rojas, pero era a lo que solamente podíamos acceder. Cuando terminé mi primaria, intenté anotarme en el secundario, como lo hicieron todos mis compañeritos, fuimos todos juntos a anotarnos, contentos para seguir siendo compañeros en el primer año de nuestra secundaria, y a todos les dieron vacante menos a mí porque era muy marica, yo ya había pasado mi transición, ya cargaba con mis tetitas porque había tomado hormonas desde los 8 años. Mi mamá me lo permitía porque ellos no me lo iban a permitir, pero fue así que me dijeron, no, nene, acá no, acá te venís de saco y corbata y te cortás el pelo porque acá no queremos payasos. Fue en el colegio donde se anotaron todos mis compañeros, y entonces fui a casa y le dije a mamá, no me dejaron anotarme. Mi mamá fue a protestar y la tomaron que estaba loca, la insultaron, le dijeron cómo dejaba que el nene hiciera eso, que sea un payaso de la casa, que le da la burla para todos los demás. Intentó inscribirme en otros colegios y tampoco logró que nadie lo aceptara. Lo cierto es que yo en la primaria escribía, ya de los 8 años yo escribía muchas poesías, le buscaba rima a todo y le ponía color. Todas las poesías iban dedicadas a mi mamá porque yo estaba enamorada de mi mamá. En cada poesía le quería dar todo el amor que mi papá no le había dado, porque mi papá era muy violento. Y yo tenía mucho para devolverle, para darle a ella que mi papá no le había dado. Y a mi mamá le gustaba como yo escribía, lloraba con cada cosa que yo le escribía y entonces sabía que de repente podía provocar emociones y entonces me empujaba a seguir escribiendo. Y mis profesores, mis maestros en ese momento me decían, vos cuando seas grande vas a ser poeta. Y yo confiaba mucho en que lo hacía bien, por lo menos eso me decían ellos. Cuando quise ir a la secundaria era para poder aprender todo lo que faltaba. Yo tenía sueño de ser maestra, siempre quise ser maestra, quería ser doctora. Tenía sueños de profesional como toda criatura pobre, porque mi situación económica, como la de mis papás que venían del campo, era muy humilde. Y yo quería ser la primer profesional de mi casa y llevarle a mi mamá todo eso que en casa faltaba, comida, ropa, techo, piso, porque teníamos una casa de madera y piso de tierra. Y todo eso empezó a morir cuando me empezaron a negar pasar por la segunda etapa para poder algún día llegar a la universidad. Y el primer año que no pude anotarme, mis compañeros ya iban avanzado más que yo y yo quería saber lo que significaba. No sabía lo que era un preceptor, un rector, no sabía de las materias nuevas, no sabía de la matemática moderna. Fue así que a los 12 años ya no tenía cómo proyectarme a futuro y entendí que tenía que volverme adulto a temprana edad y salir a buscar la plata que papá no traía a casa, que mamá no podía. Y fue así que una amiga me dijo, si te vas conmigo a la Panamericana, te acostás con los tipos y te dan plata. Y yo creía que era algo que yo podía hacer, si bien no sabía muy bien cómo, solamente tenía 12 años, pero me prometían darme plata y en casa faltaba plata, y a los 12 años me paré en la ruta la primera vez a ser prostituta. Y no conozco adulto que haya sido juzgado por haber ejercido pedofilia, sí conozco muchas chicas trans que fueron encarceladas por ir a buscar qué comer. Y los años me siguieron arrastrando a la prostitución, era lo único que yo podía hacer. Conocí lo que era correr de la bala de los policías y vi caer muertas de rodillas, o sea, con balazos en las piernas o en las columnas de los policías. Cuando querían agarrarnos, mis compañeras de miedo corrían y muchas se atrevían a querer cruzar la Panamericana, eran embestidas por los autos, volaban por el aire, caían y los que venían la pasaban por encima. Y para una criatura de 12 años era muy fuerte ver todo eso, sin embargo era lo único que me quedaba ver. Los encontraba a mis compañeros por ahí, cuando andaban por las calles, que salían del colegio, y yo me paraba en la puerta del colegio siempre con la misma gana de querer estar ahí adentro. Perdón, soy medio maricón para esto. Y yo no era parte de eso que ellos estaban aprendiendo, y intentaba que ellos me enseñaran palabras que yo leía y no sabía qué significaban. Y en casa, ¿quién me lo podía enseñar si ni siquiera tuvieron preparación? Cuando llegás a los 15 años ves que ya pasaron muchos años, cuando llegás a los 20 pasaron muchos más y mis compañeros ya estaban recibidos de secundario y yo ni siquiera lo había comenzado. Y ya ni siquiera me imaginaba que algún día pudiera existir la posibilidad. Cuando llegás a los 30 años ya pasó mucho tiempo y mis compañeros ya estaban terminando las universidades y ya había muchas cosas que yo no pude aprender. Cuando llegás a los 40 y la vida te pasó por encima, sentí que ni siquiera podés soñar con que algún día vas a hacer aquello que te quedó pendiente. Y entonces ya mis sueños de poeta y todo eso que yo tenía cuando criatura empezaron a desvanecer.
Y tenía mucha poesía por ahí acá adentro, que en cumpleaños o cada vez que me enamoraba lo plasmaba en papel para las personas que yo quería. Quería provocar una emoción que yo tenía acá adentro, pero la única manera era que yo lo pudiera compartir. ¿Para quién iba a escribir si a quién le importaba leer lo que escribía una marica, una traba? Y entonces fue así que dejé de escribir. Seguí siendo prostituta y vi violencia, mamé violencia, drogas, alcohol, todo lo que conlleva la prostitución. Era algo que yo de criatura no lo hubiera elegido jamás, nunca lo elegí, pero era lo único que me permitieron hacer. Y en el medio, a los 40 años, tuve un cáncer y era mi oportunidad de morirme sin tener que suicidarme porque yo ya no quería vivir. Cada vez que me despertaba, ponerme los tacos, la minifalda y salir a buscar plata era lo que yo nunca hubiera querido hacer, pero era lo único que podía en ese momento. Y yo solamente quería despertarme el otro día o no despertarme y estar muerta el otro día para no tener que volver a hacer lo que no quería hacer. Y cuando pasó lo del cáncer, yo decidí no hacer el tratamiento para poder morirme, pero mi mamá y mi hermana lo sufrieron mucho como yo no lo sufrí. Y entonces dije, no me puedo ir siendo tan cobarde y algo tengo que hacer porque ellas iban a quedar con que yo fui una persona que solamente vino a hacer nada. Y bueno, por ella decidí hacer el tratamiento. Cuando me hicieron las quimios no alcanzó, todo indicaba que iba a morir. Y mi doctora me dijo, bueno, queda una posibilidad más, te hacemos un trasplante de médula y puede ser que pueda aprender. Y yo ya estaba pelada, no tenía cejas, pestañas, era un monstruo frente al espejo y era lo que yo nunca soñé ser. Y dije, ya está, estamos jugadas, vamos a hacerlo. Y finalmente el cáncer no me mató. Y entonces dije, bueno, si me dan una oportunidad más de vivir, voy a hacer algo que me pueda gustar, algo que de repente pueda compartir. No quiero ser la misma vieja prostituta, borracha y drogadicta que estaba en las zonas rojas. Y entonces dije, voy a buscar otra manera de sobrevivir. Fui a pedir un plan habitacional a un lugar donde había un oscuro manejo ahí de los movimientos que no me interesó saber qué era, pero la persona me dijo, mira, tendrías que ir 9 horas a un lugar, te enseñan a hacer tantas boludeces y con eso te dan para pagar una habitacional. Y la habitacional era muy poco, no me alcanzaba ni para el hotel, pero bueno, mientras que no vuelva a ser vieja puta. Y así fue que empecé a juntar colillas del piso porque no quería, tenía que acostarme con nadie para comprar un paquete, pero el vicio no lo podía manejar. Después me dijo, existe la posibilidad de que te anotes para ir a un colegio. Ya los sueños lo había dejado muchas décadas antes y dije, no, yo al colegio no vuelvo. No me imaginaba yo con casi 50 años sentada al lado de un pendejo de 12 estudiando una matemática que yo nunca había visto. Y yo estaba segura que él sí. Entonces dije, no, yo no voy a ser una vieja ridícula en un salón de clase de criaturas de 12, 13 años. Y entonces dije, cualquier cosa menos el colegio. Yo ya no quería estudiar más. Y como vio que no me podía acomodar de ninguna manera, y ella se estaba perdiendo su cometa, dijo, acompáñame a un lugar a hacer un trámite. Y fue así que llegamos al edificio Sentimiento. Era un edificio oscuro, subimos al 5º piso, y yo no sabía bien dónde estaba. Vi que estaba todo gris, todo oscuro. Era en receso de vacaciones, y había una mesa con 3 personas. Estaba Tuti, estaba estaba Alma, y estaba Miguel Nicolini. Y yo lo escuchaba hablar a Miguel Nicolini y era el tono de voz que tenía que me recordaba mucho a mi infancia porque tenía un acento correntino y mi familia venía toda de Corrientes, de provincia que yo amo, que yo siento el acento y es algo que está dentro de mis raíces. Y me gustaba, me seducía el tono de voz que tenía y él cuando vio que yo estaba sentada, tipo que no entendía dónde mierda estaba, me dijo, Chamiga, ¿vos sabés dónde estás? Yo dije, no tengo la más puta idea. Y me dijo, esto es un colegio. Y yo la miré a mi amiga como diciendo, te voy a matar, te dije que estudiar no quería. Y ella dijo algo que a mí me dolió y me molestó. Dijo, no, si ella quiere seguir siendo puta, borracha, drogadita, no le gusta estudiar. Ella no sabía cuánto yo quise estudiar y cuánto no quería ser puta. Y entonces dije, bueno, ¿dónde hay que firmar acá? Porque yo pensé que ahí firmaba y me daban la plata para la habitacional y me podía ir. Yo dije, entro, le doy cualquier nombre, cualquier dato, total, esto no me conocen, agarro la plata y me voy. Fue lo primero que pensé, estudiar ni en pedo. No me podía proyectar a hacer algo que duraba 3 años cuando yo estaba en tratamiento de quimioterapia y no sabía si podía vivir una semana, un mes, un año más. Si yo me embarcaba en algo tenía que terminarlo porque si no, no era algo que yo haya hecho. Siempre que empecé algo lo terminé y esto no iba a ser lo primero que no terminara. Bueno, fue así que él me dijo, pasa a la oficina, te tomo los datos y te vas. Y creo que yo no me conocía tanto y fue la manera que lo que dijo y la manera que lo dijo porque él terminó de tomarme los datos y dijo, perdón,
dijo, Chamiga, bienvenida a la Mocha Celis, vas a hacer tu secundario. Y era algo que yo lo deseaba de que tenía 11 años y creí que ya no lo iba a escuchar nunca más hasta el día que iba a morir. Y finalmente a los casi 50 yo escuché la palabra bienvenida, algo que la criatura que estaba en mí todavía lo seguía esperando evidentemente. Y en el primer día de clases tuve la gran suerte que me tocó María Victoria Arias y se presentó diciendo, soy su profesora de lengua. Y yo dije, qué presumida, porque ella dijo una palabra que dijo, yo soy maestra de lengua y soy activista, dijo, soy poeta. Y yo dije, qué presumida, porque yo pensaba que los poetas solamente eran esos conocidos, que escribían, que tenían libros editados. Y ella terminó por demostrarme que era realmente una poeta cuando leyó el primer día de clase un homenaje que le hizo una alumna de ella que se había suicidado. Mis compañeros estaban todos sin entender nada y yo era la única que estaba quebrada en llanto porque a mí me había llegado. Después de hacernos eso, dijo, busquen el niño que tengan adentro y desde ahí empiecen a escribir. Y cuando todos estaban tratando de entender qué pidió ella, yo ya estaba escribiendo. Y desde ese día que yo volví a escribir, y yo ya los días que esperaba estar muerta ya no los espero más. Hoy quiero tener toda la vida para poder seguir escribiendo. Y estoy solamente a 13 días, porque lo llevo contado, de terminar mi secundario, así que soy una egresada de la Mocha Celis. Somos la criatura.